Hay un par de cosas que en este día me quedaron dando vueltas desde temprano, desde el devocional de la lectura del día de hoy. Usted ya lo sabe, lo sabrá, y si no lo sabe, se lo voy a contar. Tenemos un plan de lectura bíblica anual y cada día hay una palabra que Dios nos habla. A cada uno en forma particular, en forma personal, pero cada día Dios tiene una palabra para nosotros. La palabra de Dios da vida, esperanza, la palabra de Dios da consuelo, conforta, edifica. La palabra de Dios abre caminos nuevos para aquellos que empezamos a transitar en ella y por sobre todo a creerla. Dice la Biblia que es viva y eficaz, o sea, que funciona. Solamente por el hecho de empezar a relacionarnos con ella, de leerla, de incorporarla, de caminar en esa verdad, esa palabra empieza a hacer algo en nuestra vida, una transformación. Y hay una palabra que me impactó en esta mañana, que está en el Salmo 29, versículo 1 y 2, y después le voy a leer otras cositas más, pero cortito, no se asuste. Espere que no encuentro el Salmo. Y digo cortito de verdad, porque vio eso que dicen 5 minutos más y está 2 horas. No. Salmo 29, versículo 1 y versículo 2, dice: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, den a Jehová la gloria y el poder. Den a Jehová la gloria debida a su nombre, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Y me quedaba pensando cuando leí esta palabra, en la primera palabra de todas estas, en el tributar, tributo. Y la palabra tributo, que es una palabra que tiene muy mala fama, muy mala prensa y de bastante problemática en este tiempo, la palabra tributo es un impuesto. Los tributos son cuando uno tiene que pagarle al Estado por lo que sea. Y si empezamos a analizar, tenemos por infinidad de cosas y de causas para pagarle. Nosotros tributamos al Estado. En la época bíblica, en la antigüedad, el concepto de tributar también tenía que ver cuando una nación dominaba a otra, la conquistaba a través de una guerra o de lo que fuera, se adueñaba de esa, entonces entraban a la tierra, a esa ciudad, tomaban el trono, el gobierno, desplazaban a los reyes o a la autoridad que estuviera, el pueblo seguía estando ahí y entonces los hacían vasallos, que significa sirvientes. ¿Y para qué hacían todo eso? Para una sola razón, para que esa ciudad conquistada tenía que ahora pagarle tributos al rey conquistador. Era todo un sistema económico a través de las guerras. Tributar. Y esta palabra nos dice que tenemos la obligación, porque no dice si quieren, no dice si les parece, no dice si tenés ganas, si vienen colectivos, si hace calor o si hace frío, sino dice hagan, tributen, den. Al Señor la gloria y el poder. Dice el versículo 2, la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Adorar al Señor es lo que hemos hecho en esta noche, ese tiempo en su presencia, aunque no haya habido tal vez al formato tradicional que uno espera, una oración sobre eso, un tiempo en el altar con imposición de manos, cosas que son buenas cuando Dios manda que así sean y si no, no son necesarias. Y me impactaba sobre este tributar la segunda palabra del tributo que dice, denle al Señor, páguenle a Dios el impuesto, dale a Dios el poder. Y eso me dejó dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo puedo yo darle a Dios el poder? Y digo, ¿cómo es que le voy a dar a Dios el poder si Dios es, como dicen los atributos y hasta como dice la película de Jim Carrey, y si lo dice la película es así, Dios es todopoderoso? Sin embargo dice que tengo que darle a Dios el poder. Apocalipsis capítulo 4, acompáñenme ahí y ahí ya terminamos en unos minutitos nada más. Nos quedamos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, brillante, resplandeciente. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, por el color y por el brillo. Y alrededor del trono había, y presta atención a esto, 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, que estaban alrededor del trono principal, alrededor, o sea, el trono en el eje y los 24 en círculo alrededor. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que es una representación, una manifestación, una forma de explicar, de nombrar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios a través de todo lo que el Espíritu de Dios puede llegar a hacer, en distintas formas y aspectos que el Espíritu puede hacer. Se le dice en Apocalipsis los 7 Espíritus de Dios. No es que tenga más de uno, es uno solo, pero se le llama así por la variedad de sus formas. Los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono, versículo 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 como decíamos hoy, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, que es una declaración muy fuerte en la palabra del Dios eterno, que es el mismo del principio, el mismo del futuro, el mismo de hoy. El Dios que fue, que es y que será. El que era, el que es y el que ha de venir. Un Dios que no cambia, pero Él siempre se está renovando. Y siempre que aquellos seres vivientes, estos 4 que tenían cara de león, cara de becerro, cara de hombre, cara de águila, yo digo a veces, el que escribió esto, qué imaginación que tenía el tipo. Otra que la mejor película, parece estar viendo Jumanji. Todas cosas raras. Es la forma en que el apóstol Juan, quien está escribiendo esto, la forma que él tenía más o menos de explicar lo que veía. Estaba viendo visiones celestiales, visiones espirituales, cosas que no entendía. Pero no se detenía porque no entendía. Así como lo que veía decía, ¿y esta cosa qué es? Parece un becerro, le pongo que tiene cara de becerro. Se quedaba para dejar un registro con una aplicación espiritual para nosotros. Repito, el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y acá quería llegar: Señor, digno eres de recibir. Esta palabra la hablamos el otro día, la mencioné el miércoles hablando sobre quiénes son dignos o no. ¿Quién de nosotros somos dignos de presentarnos delante de Dios o no? ¿Quién de nosotros somos dignos de participar de la cena del Señor? Y de eso estábamos hablando el miércoles. Que a veces creemos que no soy digno de participar porque tengo una vida medio chueca, pero entendimos por la revelación de la palabra. Y si usted está hoy y no estuvo ese día, se lo digo y me ocupo este tiempo para que lo entienda, que el ser digno de participar de la cena del Señor no es aquel que vive una vida en santidad, sino que a quien Dios llama digno de participar de la cena del Señor, en la cual usted recibe bendición, en la cual recibe sanidad, a través de la cual recibe un encuentro con Dios y restauración. El digno de participar de la cena del Señor, cuerpo y sangre de Jesucristo, es el que pone a Dios en primer lugar. Tan simple y tan complicado como eso. El que pone a Dios en primer lugar, el que no corre a Dios a segundo lugar, el que no pone en primer lugar el cumpleaños, la familia, el primo, el trabajo, la salida, el viaje, el paseo, la pizza, el partido. Si no pone a Dios en primer lugar, que es capaz de dejar cualquier otra cosa por Dios, esa persona, dice la Biblia, que es digna de recibir bendición, provisión, sanidad, restauración y salvación.
Y hablando de eso llegamos a este punto, que Jesús sí es digno. Y que Jesús era digno del mismo modo que nosotros a través de sus acciones. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, que Él es digno porque fue inmolado, porque se sacrificó. Entonces, por sus acciones, se hizo digno de recibir toda la gloria, la honra, y vuelvo a repetir, y el poder, como también dice este versículo 4:11. Y el Cordero, Señor, perdón, digno eres de recibir la gloria, exaltación, reconocimiento. Decirle a los demás que en Él hay bendición. Señor, digno sos de recibir la gloria. Que yo diga lo que estoy viviendo, como el testimonio que Evelyn no puede compartir porque se nos fue en la reunión. Sí, Dios hizo esto en mí. Del testimonio que le iba a hacer compartir a Fede, pero tampoco lo mismo porque es tarde. Hoy me dice, pastor, hoy a esta fecha hace 2 años, ¿era Fede? ¿O 3? 2 años. Hace 2 años para esta fecha, hoy 7 de agosto. Yo tenía un problema y yo recuerdo un brazo tucido, más corto, prácticamente no lo movía. Y en esa noche el Señor me sanó y hoy tengo mis brazos en forma normal y me muevo normal. Que Dios hace esas cosas. Ahora, decir, Dios hizo esto el 7 de agosto de 2019, Dios hizo esto porque la nena estaba internada, es darle la gloria a Dios. Eso significa darle gloria a Dios. Decirle, ¡hey! Fue Él. Él lo hizo, no lo hice yo, Él lo hizo. Por eso no se ponga debajo de nadie más que de Jesucristo. No le dé autoridad y gloria a nadie más que al Señor. No le entregue su vida entera, una confianza plena. No se olvide que vienen las elecciones y ahora todo el mundo ofrece de todo. Todo el mundo promete todo. Usted guíese con lo que el Señor le ponga a su corazón y vote a quien Dios le diga que tenga que votar, pero confíe solamente en el Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra. La honra es el reconocimiento, de decírselo a Él, no decirle a los demás. Es adoración. La honra es decirle, Señor, por vos estoy acá. Señor, sos vos el que hizo llamar su palabra. 24 ancianos que representan la iglesia de toda la humanidad, de todos los tiempos. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la iglesia le da a Dios el poder. Ay, tendría que predicar media hora más todavía. La iglesia le da a Dios el poder. Es muy controversial. Esto hasta sería para que me mande una de mis maldades y dejársela tecleando con alguna cosa rara y después explicársela. Esto sería como para poder ahondar un cachito y explicar que casi hay algunas cosas que Dios quiere hacer que no las puede hacer porque Él determinó que sean hechas a través de la iglesia. Dice Hebreos capítulo 1 que en el principio Dios hablaba por medio de los profetas. Pero que ahora es el momento en el cual está escrito Hebreos, ahora nos habla por el Hijo. Y avanza 2 o 3 versículos más y dice que ese Hijo, Jesucristo, ha sido puesto por encima de todas las cosas. Y Efesios capítulo 1 nos dice que aquel que fue puesto por encima de todas las cosas es el que le dio toda la autoridad a la iglesia. Volviendo y cerrando esta regla de 3, Dios al principio hablaba por los profetas, luego habló el Señor por Jesucristo, hoy habla Dios por la iglesia. Para terminar y redondeando esto muy rapidito, así cortito, muchas de las cosas que te pasan no son culpa de nadie. No es culpa del gobierno, no es culpa de la economía, no es culpa del vecino enfrente, no es culpa de tu cuñada ni de tu suegra, no es culpa. Muchas de las cosas que te pasan son culpa tuya.